Hola, buenas noches. Estamos iniciando transmisiones este miércoles 20 ya de junio. Híjole, estamos apenas a unos 10 días ya de las elecciones presidenciales y de las elecciones para elegir gobernadores, alcaldes, diputados federales, senadores, una cantidad de cargos inmensa que vamos a disputar o que se van a disputar este 1 de julio. Y estamos ya pues en la recta final. Los que están viendo el debate chilango, espero que pues no se hayan dormido, porque la verdad es bastante aburrido este debate chilango. Aquí lo tengo atrás de mí, pues parece Pamba con Picayelo, todos contra Claudia Sheinbaum, pero además con una calidad bastante mediocre. La verdad es que es lamentable que en la Ciudad de México las opciones políticas reales se hayan restringido y se tengan este tipo de candidaturas. En fin, pero bueno, es una reflexión. Antes de que entremos al tema del día de hoy, quiero saludar a Gabriel Villamil, mi hermano, a Servando Lozano, a Silva Lira León, que nos está escuchando, a Berta Garza Flores, a Paco Suárez, que está viendo aquí el video. Buenas noches, Alejandro Sotram. Eh, Exacto, qué bueno que vas a ver mejor el análisis y no el debate chilango. A Sergio Leal, Ángel Rodríguez, muchas gracias, buenas noches. Desde Aguatepec, Tecali, ¿lo pronuncié bien? Aguatepec, Tecali. Gerardo Méndez, desde la bella Riviera Maya. Iván Urs, desde Tlaxcala. Mauro Alvarado. Carmen García, buenas noches. Ricardo Sánchez, que nos está conectando, se está conectando desde Baja California Sur. Sharo Mejía, gracias. Vero Martínez, Susana Martínez y Martínez. Vamos a hablar de este tema que pues prácticamente ha dominado la agenda no solamente nacional, sino la agenda global, la agenda mediática norteamericana. Se metió ya de lleno a la campaña mexicana Trump. Así como nosotros nos metimos a la campaña norteamericana el 31 de agosto del 2016, cuando el señor Luis Videgaray operó para que Donald Trump llegara a Los Pinos en calidad de visitante distinguido. Este Donald Trump que había y ha humillado a los mexicanos desde muy al principio de su precampaña, intensificó en su campaña con esta propuesta estúpida del muro fronterizo, y que ahora como presidente de Estados Unidos, después ya de más de 17 meses, sigue generando pues lo que sabe hacer. Donald Trump lo que sabe hacer es generar escándalo, polarización, explotar los peores sentimientos de un sector del electorado y de la ciudadanía norteamericana, que son los sentimientos discriminatorios, los sentimientos de los WAPs losers o los WAPs derrotados, de los perdedores en esta sociedad de competencia tan brutal como es la norteamericana, en donde los valores de la integración, de la solidaridad, de pues el de la hospitalidad, es una nación de migrantes. Contra todos esos valores está luchando y está emprendiendo una verdadera guerra a muerte Donald Trump. Lo que no habíamos esperado es que este asunto llegara a los niveles de tragedia humanitaria que ha llegado en los últimos 3 meses. El asunto de los niños separados de sus padres, de los niños migrantes que se han separado de sus padres, empezó a generar escándalo desde abril de este año. Habían cerca de 1.500 a 2.000 menores de edad que estaban desaparecidos, así lo informaron los medios alternativos norteamericanos, no CNN, no Fox News, no los grandes medios del establishment, sino los medios independientes. Y de una semana para acá, y en especial del lunes a esta fecha, no solamente se confirmó que existen alrededor de 10.000 niños que han sido separados de sus padres, la mayoría son migrantes de Centroamérica y buena parte de Guatemala, de Honduras y de El Salvador, y también una parte son mexicanos. No solamente los separaron, sino que los enjaularon. Las imágenes que hemos visto de centros de retención de algunos infantes migrantes en Texas, por ejemplo, son realmente grotescas. Nos muestran la peor
la peor etapa en la historia de la política norteamericana, mucho peor que en los tiempos de presidentes muy cuestionados como George W. Bush. A mí en lo personal me recordó el maltrato que le hicieron a los talibanes en Afganistán o en la cárcel de Guantánamo. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas fotos en donde animalizaban a los árabes o a los talibanes? Bueno, pues ahora lo que tenemos es este episodio, y estoy viendo aquí sus reacciones de molestia. Este episodio no solamente muestra una, un sadismo, sino este gozo de Donald Trump de volverse el centro de la atención mundial con este tipo de desplantes y de políticas estúpidas. Lo que hizo Donald Trump a final de cuentas es dinamitar toda una tradición de respeto a derechos humanos en la legislación norteamericana, de mostrar el verdadero rostro del fascismo que está engendrado en los grupos que lo apoyan, de chantajear a partir de este secuestro, porque no hay otra manera de hablarlo o de mencionarlo, de los menores, chantajear al Congreso de Estados Unidos, a la mayoría demócrata, para que le aprueben 25 mil millones de dólares de su muro, de su estúpido muro, que además lo que nadie dice es que ya de entrada existen rejas y existen muros a lo largo de la frontera de México con Estados Unidos, y esto no ha evitado que los migrantes sigan llegando, que las familias sigan buscando opciones económicas en Estados Unidos, porque hay un mercado también para esa mano de obra. Entonces, aún con las barreras que ya existen, él quiere crear otra barrera más, pero lo que está generando no solamente es una crisis migratoria, sino una crisis humanitaria, porque ¿dónde, en qué momento se pensó que separando a los niños, a los hijos de sus padres, se podía inhibir la migración? Lo único que está generando es el rostro más perverso de Estados Unidos y de la política migratoria norteamericana. Y por supuesto, generó un escándalo internacional al grado tal de que el Papa Francisco ha condenado esto, la Unión Europea, las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Pero ¿saben quién no se ha pronunciado? ¿Saben quién no ha dicho nada? Porque a lo mejor sigue pensando que el próximo sábado la selección mexicana de fútbol le va a ganar a Corea, y entonces eso le va a dar mucho optimismo al país. El único que no se ha pronunciado, ni siquiera a través de un tuit, es el señor Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es grotesco que hasta este momento, hasta esta hora, déjenme revisar, a ver si no me desmiento yo mismo, de revisar el Twitter o la cuenta de tweet de Enrique Peña Nieto, no ha mencionado nada Enrique Peña Nieto sobre esto. Claro, mandó al señor Luis Videgaray a decir, con ese rostro de Harry Potter molesto que tiene, que es cruel e inhumano lo que está haciendo Donald Trump, pero no anunció ninguna medida concreta, no mandó a cuentas al embajador o a la misión diplomática. Vean, hace 22 horas que Enrique Peña Nieto no escribe, o los que manejan la cuenta de Enrique Peña Nieto no redactan otro tuit, y dice: muchas felicidades por alcanzar los lugares 11 y 13 del World Festival Best, y hay una serie de felicitaciones a los que concursaron en gastronomía. Al señor Enrique Peña Nieto le causa mucho orgullo mexicano, y creo que a muchos también, que haya mexicanos que destaquen en temas como el fútbol, la gastronomía, la natación artística, el taekwondo o el ballet. Eso creo que está por demás decirlo, pero a ver, destacan no gracias a él, no gracias a su gobierno, no gracias a los fondos públicos, destacan por el esfuerzo personal y de grupo, por ejemplo, en el caso de la selección mexicana de fútbol. Pero el presidente de un país está para defender a los ciudadanos y para defender al Estado mexicano y a la nación de este tipo de actitudes y de políticas nefastas que van a continuar, porque ya le tomó la medida Donald Trump al espectáculo mundial del sadismo. Y
pues a lo mejor piensa Enrique Peña Nieto que para qué le dice algo a Donald Trump, qué tal si lo molesta y entonces Donald Trump le saca algún expediente de corrupción o le dice algo. Es tal el temor que le tiene el gobierno de Enrique Peña Nieto a una reacción de este orangután con pelo de zanahoria que es Donald Trump, que es incapaz de pronunciarse de manera rápida, contundente y clara frente a esto que ha sido y es un escándalo global. Vaya, reacciona más rápido el Papa que Enrique Peña Nieto. Es increíble lo que está pasando. Pero bueno, ya Peña Nieto el día de hoy, pues ahora se vistió y se revistió de humanismo este orangután y hoy en la Casa Oval de la Casa Blanca firmó una orden para acabar con la práctica de separar a las familias. Mantendremos a las familias unidas. Señor Donald Trump, nada más para recordarles a los que dicen que no es ilegal lo que está haciendo. Desde 1985 en Estados Unidos existe el precedente del caso Flores v. Reno que prohíbe la separación de padres e hijos por autoridades migratorias. En 1997, hace 31 años, el gobierno, 21 años, perdón, el gobierno de Estados Unidos, eh, pues acordó o formalizó este precedente de 1985. En 2015 todavía el juez Dolly G determinó que el gobierno había incumplido, el gobierno de Barack Obama había incumplido con los reclamos o lo establecido en esta demanda Flores Berreno y estaba separando a los menores de sus padres. Entonces hay suficientes elementos, eso sin mencionar lo que dice pues la Carta General de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas, lo que dicen los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Los migrantes son seres humanos, no pueden estarlos criminalizando, porque justamente eso es lo que hizo el señor Adolfo Hitler con la comunidad judía o con los gitanos o con los gays o con los comunistas. Criminalizar a todo un sector de la población por su origen, por el color de su piel, por su preferencia sexual, por su religión o simple y sencillamente porque le da la gana, es lo más arbitrario que puede haber en este siglo XXI con todo y lo que ya hemos pasado. Entonces, Donald Trump ahora lo que quiere, o sea, él crea el problema y dice que él está creando la solución. No, este señor hay que enjuiciarlo ante las instancias internacionales. Me dice Angélica Solís que solo el 1% son niños mexicanos. Minimizan el impacto de esta atrocidad. Esa fue su reacción. Aunque fuera el 0.02%, es un acto de inhumanidad que involucra a toda América Latina y por si fuera poco, México sigue siendo, hasta donde yo sé, parte de América Latina y México está siendo presionado y lo dijo Donald Trump en su discurso de ayer porque las autoridades mexicanas no hacen nada. Lo que Donald Trump quisiera es que nosotros fuéramos su Border Patrol, que el ejército mexicano, que la marina mexicana no solamente estuvieran persiguiendo a los narcotraficantes que ellos piden extraditar, sino que también detuvieran a los migrantes como si no hubieran ya suficientes detenciones y suficientes casos tan dramáticos como el de Tlatlaya, donde fueron asesinados en San Fernando también en Tamaulipas, comunidades migrantes. Está alentando la cacería de migrantes. Está criminalizando el fenómeno migratorio, que es un fenómeno global, es un fenómeno de todo el mundo. ¿Con qué autoridad Estados Unidos ahora va a criticar al gobierno sirio, por ejemplo? Está reproduciendo a final de cuentas a la ultraderecha del gobierno de Israel, que lo mismo hace con los ciudadanos palestinos y los niños palestinos. Los encierran en jaulas, los separan de sus familias, con esta idea de que así la humillación va a inhibir el asunto. Es, como dice Lisbeth Ramos, es indignante este sentimiento de abandono. Aprovecho esto para echarme un traguito de café. Los invito también a tomarse un cafecito en esta noche que pues está
lluviosa. Todavía no ha terminado el debate chilango. Ya hasta Trump ya terminó sus discursos y el debate chilango no ha terminado. Me dice César Victalino León Muñoz que efectivamente el gobierno mexicano hace este tipo de prácticas de discriminación y de persecución en la frontera sur de Chiapas. Por supuesto, y lo está haciendo porque formamos parte de un sistema en donde México tiene que funcionar, según Estados Unidos, como el tapón. Es increíble lo que está sucediendo. Pero el tema fue el que dominó las campañas electorales entre ayer y hoy. Tanto Andrés Manuel López Obrador como José Antonio Meade, como Ricardo Anaya y creo que hasta el Bronco, no sé si todavía sigue existiendo el Bronco. Por cierto, que hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó las multas que ascienden a un total de 700,000 pesos, un poquito más, para el Bronco por haber utilizado servidores públicos para recabar sus firmas, por haber triangulado fondos en cuentas irregulares. Y bueno, aún así estos magistrados fueron los que aprobaron, bueno, no todos, fueron 4 de los 7, 4 magistrados aprobaron la candidatura de este delincuente confeso, que además pide mochar las manos y si pudiera, pues sería como Donald Trump. A ver, que el Washington Post y los que citan al Washington Post porque son muy colonizados mentalmente, y no es el Washington Post, es un artículo de los que publica el Washington Post, compara a Donald Trump con López Obrador. O sea, ahora ya no es Chávez, ahora es Donald Trump. Pero el que realmente se parece a Donald Trump es el Bronco, es Jaime Rodríguez el Bronco. Es un provocador nato que hace de sus ocurrencias presuntas políticas públicas. Claro, por fortuna, el Bronco nunca va a llegar a la presidencia de la República, pero en Estados Unidos llegó este ser siniestro, mafioso, corrupto llamado Donald Trump y ahora tenemos que lidiar y todo el mundo tiene que lidiar. Bueno, ya lanzó una guerra comercial, una guerra de aranceles contra China, contra Europa, contra México, contra Canadá. Pero bueno, ya me imagino al Bronco en el papel de Donald Trump serían igualitos, igualitos, igualitos. Pero bueno, el tema es que la campaña electoral mexicana abordó este asunto y sinceramente son muy pobres las propuestas y las respuestas de los candidatos presidenciales. López Obrador hizo 3 propuestas concretas: llamar a cuentas al embajador norteamericano, un ofrecimiento o un reclamo muy firme, y enviar a trabajadores sociales a la frontera para ver lo que está sucediendo con los niños migrantes. Yo, sinceramente, y tomando en cuenta lo que se ha dicho y se ha opinado, esto tiene que ser una acción internacional, no solamente del Estado mexicano. Tiene que ser el sistema internacional el que obligue a Estados Unidos a modificar esta política y a exhibirlo. La exhibición es lo que más le duele a Donald Trump. Y miren que este decreto que firmó hoy lo hace un poquito para aminorar este drama que se ha agudizado con los audios que ustedes han escuchado en los noticieros televisivos de los niños que piden por sus padres, con la cobertura de los reporteros norteamericanos que llegaron tarde al asunto, por cierto. Eso, insisto, se sabía desde abril de este año. Abril, mayo, junio, o sea, pasaron 3 meses para que entonces tomaran esto como una prioridad. Y claro, siempre con el tono y la capacidad que tiene Donald Trump de armar este tipo de espectáculos de sadismo a nivel internacional. Me dice que el arrepentimiento de Videgaray parece que no le duele. ¿Quién le crea sus palabras? Me dice José Guillermo Salazar Páez. A ver, Videgaray no está arrepentido. Videgaray lo único que está haciendo es simulando que tiene un papel de canciller digno frente a Estados Unidos, pero el propio Videgaray, la propia Cancillería, sabían desde abril lo que estaba pasando con estos menores y saben lo que está sucediendo por el sistema de los 50 consulados mexicanos, lo que está sucediendo con mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos y no están haciendo nada.
Me dice una pequeña observación. ¿Qué hacen los mexicanos en Rusia? Puro desmadre. Por eso no nos dejan pasar a los Estados Unidos. La verdad es que no se dejen llevar tampoco por esa cobertura sesgada, chistosona del mundial, en donde siempre exhiben a los mexicanos como si fuéramos pues los Beverly ricos paseándonos, ¿no? O sea, este es un tema serio. El tema del fútbol puede ser un tema de divertimento, pero este es un tema que involucra vidas humanas, que involucra a menores y que por si fuera poco puede generar una oleada de odio y de cacería al interior de Estados Unidos. En fin, muchas gracias por su atención. Nos vamos a seguir escuchando. Blanca, muchas gracias por tu comentario. A Gamalileo Fish, muchas gracias. Sí, efectivamente, con Obama empezó este asunto y por eso, insisto, en el 2015 se demandó al gobierno de Estados Unidos. El juez Dolly G determinó que el gobierno de Estados Unidos había violado la demanda o el precedente legal de la detención de niños inmigrantes, que prohibía la detención de niños inmigrantes hace 30 años. Es el caso Flores v. Reno. Muchas gracias. Buenas noches. Sean felices y nos seguimos aquí escuchando a través de Facebook Live, de YouTube, de la página de Homo Sapien y de la página de Proceso. Gracias.